En nombre del área cultural de la División de Bibliotecas y el Centro de Educación Interior, agradecemos su conexión a esta conferencia que hemos organizado y que el profesor Jorge Luis Rentería ha querido titular El bendito problema. El bendito problema, o sea, el papel del conflicto en la construcción de la persona, de ese ser humano. Él se va a apoyar mucho en disciplinas como la psicología y la filosofía y otras afines para pensarse cómo resolver problemas internos que tengo yo como persona, apelando y apoyándose, digamos, a estas disciplinas, como también a la creatividad y a la resiliencia para poder darle de alguna manera solución a eso que tanto nos inquieta y preocupa. Juan Luis es trabajador social de la Universidad del Valle y sus trabajos y líneas de investigación se han enfocado en el ser humano. Quiero agradecerles a todos su presencia, en especial al profesor por su generosidad y apoyo en compartir estos conocimientos con nuestro auditorio virtual. Muchas gracias y te cedo la palabra, Jorge Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad, es un gusto estar aquí otra vez con estas temáticas que yo siento que me llegan al alma y que me tocan el corazón porque siento que es una perspectiva que necesitamos mucho hoy en día. Hoy vamos a hablar sobre el bendito problema, esa mirada hacia el conflicto de una manera un poco diferente. Estamos hablando de los conflictos que no podemos cambiar. Nadie quiere tener conflictos. Y es verdad, uno siempre tiene problemas y a veces uno no distingue si esos problemas los puede cambiar, los puede eludir o si finalmente son problemas que tenemos que afrontar desde otra perspectiva, más desde adentro. Muchas veces me dicen, profe, ¿y cómo hago? ¿Cómo medito? ¿Cómo hago? ¿Qué técnica hago para que no me duela tanto? ¿Para evitar eso? Y yo siempre les digo, o sea, esta técnica te ayuda y es suficiente, pero a procesar esa información. Hay información que necesariamente es posible que nos llegue y nos traiga unos mensajes. ¿Por qué no asumirlo? Y a veces es desde esa perspectiva un poco más valiente y más frentera de estar en esos mundos que no son esos paraísos pues mermelados donde todo es felicidad y donde siempre la sociedad y los medios de consumo nos están invitando a ver siempre una felicidad y siempre estar sonrientes. Entonces hoy se trata de eso, de cómo poder hacer frente a esos conflictos que fácilmente no podemos eludir. Bueno, vamos a dar inicio con la presentación. Empezar con una comparación un tanto caprichosa entre dos novelas. Al parecer, dos novelas que no tienen nada en común. La María, escrita por Jorge Isaac en 1867, es una historia de amor, es escrita en el romanticismo. La otra es La rebelión de las ratas, por Fernando Soto, casi un siglo después, en 1962. La una habla sobre el amor, sobre la dificultad que se tiene por lograr y consolidar un amor. Y la otra habla de inconformidad, de impotencia, de rebelión, de lucha. Son dos novelas, se puede decir, muy distintas. Incluso el género, las personas que están interesados en esta novela son diferentes. Una tiene un corte muy clasista, machista. La otra habla de reivindicación, de derechos humanos. Y en cierta manera son diferentes. Pero hay algo que existe en estas novelas que yo quiero resaltar. Y es algo que es fundamental en ellas. Y es lo que nos atañe el día de hoy. Y es el conflicto. El conflicto está presente en estas dos novelas y en todas las novelas. Y en todas las historias. Incluso todas las historias universales. Porque el conflicto es que dinamiza esas historias. ¿Qué sería de María sin esa enfermedad
enfermedad, sin esa ausencia, sin esa distancia que tenía con Efraín? ¿Sería ese amor igual de intenso? ¿Sería esa lealtad, esa abnegación igual de romántica? Y por el otro lado, ¿qué sería de Rubencindo Cristancho sin ese sufrimiento, sin esos deseos de venganza o de reivindicación por querer ocupar el puesto de los extranjeros que lo explotaron en la mina? Entonces, esos conflictos, esas pasiones que se vivían en las novelas, esos problemas, en cierta manera le daban dinamismo y estaban muy relacionados con incluso la misma fuerza de la novela. Y la cuestión es que nuestra vida no es un cuento, pero así de igual es de fundamental el conflicto en nuestra vida. Entonces es una manera muy diferente de ver el conflicto. No es el conflicto como algo que tenemos que evitar, sino que es fundamental para vivirlo. Sería una vida muy aburrida, no solo en las novelas, también en nuestra vida. Sería muy aburrido una vida sin conflicto. Es más, cuando acaba el conflicto es cuando la historia termina. Ustedes se preguntarán en qué medida es necesario el conflicto, por qué es tan fundamental el conflicto. Y déjenme explicarlo de esta manera. Podríamos tener una vida sin problemas y a veces nosotros tenemos esa expectativa. A veces vivimos nuestra vida pensando que es posible no tener problemas y huimos de los problemas, nos escondemos. Los evitamos y es algo normal y es natural. Yo pongo el ejemplo de la playa. ¿Sí? Uno se imagina la playa como un lugar del relax. E incluso se imagina uno acostado en una hamaca en la playa, recibiendo un servicio de un cóctel y diciendo: esta es la vida que me merezco. Y digamos que es una falsa realidad, porque lo que sucede, pues más que todo es esto, es una de las playas están llenas de personas, el calor y la temperatura del clima a veces no es la mejor, no es tan agradable como se espera y está llena de conflictos. Digamos, el turismo a veces nos golpea y nos bofetea porque finalmente uno termina y llega a su casa cansado de las vacaciones. Entonces, esto es un pequeño ejemplo en donde digamos que siempre creemos que el conflicto debe eludirse y siempre merecemos estar tranquilos, relajados, sin que nadie nos moleste, sin que nadie se interponga en nuestras metas. Pero la vida no es así. La vida está llena de conflictos y esta charla incluso reivindica la existencia de los conflictos y los muestra de otra manera, y muestra en la manera de gracias y afortunadamente tenemos conflictos. Esta mirada es una mirada que me hace recordar a uno de los grandes filósofos colombianos, graduado de la Universidad del Valle, doctor honoris causa de la Universidad del Valle, y él tenía una frase que decía: yo no quiero huir de los conflictos, más o menos decía eso, no quiero huir de los conflictos, yo quiero más y mejores conflictos. Y hay unas citas que quiero leer textualmente que aluden a esa mirada un poco cobarde, un poco ingenua de la vida sin conflictos. Y dice: la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países cucaña, una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Aquí Stanislao nos regaña y nos invita a dejar de ser un poco ingenuos. Y hay una frase que me gusta que dice: Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Y finalmente Stanislao pues, es un escritor muy prolífico, no se puede catalogar dentro de una sola corriente, sino es esa articulación de conocimientos.
Y muchos de sus escritos están relacionados a esto, a observar la realidad y cómo podemos abordarla, ¿sí? Bueno, y ustedes dirán, bueno, entonces en ese sentido pues tengamos más conflictos. ¿Cuántos conflictos tenemos que vivir? ¿Tenemos que vivir metiéndonos en líos? Y la cuestión no es esa, la cuestión es que hay un sentido básico y es que siempre los conflictos vamos a querer evadirlos y algunos vamos a poder hacerlos, pero hay conflictos que son ineludibles, hay conflictos que tarde o temprano van a llegar. La muerte, la enfermedad, la violación, etcétera, son conflictos que nos demandan y nos comprometen nuestro cuerpo y nuestra mente. Son conflictos que pueden lacerar de una manera drástica nuestra salud mental y física. De estos conflictos estamos hablando, de estos conflictos que nos atañen y que difícilmente podemos resolver. Esta es la situación que queremos afrontarlos, pero no sabemos cómo, ¿sí? Y sentimos, además de esa rabia, esa impotencia, es preguntarnos si podemos superarlo, es decir, si finalmente somos capaces de trascender ese conflicto y seguir viviendo de igual manera o mejor, ¿sí? Si finalmente esos conflictos dejarán huella en nosotros. Los conflictos que nos causan tanto dolor, tanto sufrimiento, obviamente lo más lógico es primero recibirlos con resistencia, no los queremos. Nos preguntamos por qué a mí y todas estas cuestiones en términos de no aceptarlos. Y repito, esa primera acercamiento a los conflictos es normal y es natural. Esto se mantiene en el tiempo. Cuando un conflicto finalmente te golpea la cara y te dice esto tiene que ver contigo, este conflicto es tuyo, y tú estás buscando siempre la salida de ese conflicto y no lo encuentras, claramente es un conflicto que demanda nuestra madurez, nuestra adultez para poder solucionarlo y para poder enfrentarlo. Y digamos que siempre nuestro niño interior y nuestra mirada un poco infantil y nuestra careta inmadura, pues creen que la sociedad es la que está contra ti, que la gente tiene la culpa y no tú, que todas las cosas son injustas. Y entonces repetimos esas frases que es que los otros arruinaron mi vida, que esta vida es la que me tocó vivir y yo soy el más desdichado de todos, que hay personas que tienen suerte y yo no, que yo quiero el conflicto de los demás pero no el mío. Y es una mirada muy infantil, no infantil porque finalmente no asume una responsabilidad con nuestros actos. Si bien esta charla no se trata de, invitamos a no ignorar los conflictos, a atender el conflicto, a no eludirlo y a no crear esas burbujas de felicidad con las que normalmente estamos viviendo, pues tampoco se trata de creer que el conflicto constante, intenso, es natural y ni mucho menos saludable. Entonces, digamos que los conflictos que se mantienen en el tiempo, que mantienen unas situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, de depresión, estos conflictos que a veces que están tan presentes en nuestra vida que naturalizamos, pues terminan acabando y reduciendo nuestra calidad de vida. Nos arrojan a tomar fármacos, a tomar ansiolíticos, analgésicos, hipertensivos, diuréticos, antibióticos, a toda una serie de medicamentos que supuestamente eso nos va a hacer mejor. Nuestra sociedad se está volviendo adicta a estos medicamentos, buscando esas salidas a sus conflictos. Entonces, esta charla apunta a eso, es a mirar a qué herramientas psicológicas, filosóficas, tenemos, espirituales, qué herramientas tenemos nosotros para poder superar nuestros problemas, para poder adaptarnos en términos al trajín de nuestra vida y a superarlos. Cuando hablamos de conflictos tenemos que comprender que hay diferencias en la gran familia de conflictos y de problemas. Y cuando alguien se le acerca a uno llorando, sufriendo y le empieza a contar el problema, la primera reacción que uno tiene es saber qué le pasa. Sí, pero ¿qué tienes? ¿Qué tan grave es el problema? Uno quiere saber qué tan grave es, cuál es la intensidad, cuándo se va a calmar, cuáles son las diferentes opciones que existen para eso. Porque a veces uno tiene un problema y ni siquiera detecta cuál es el origen, cuál es su naturaleza, ¿sí? Y nos quedamos solamente en el problema de una perspectiva mental, como de una manera como muy emocional de sentir el problema.
Entonces yo te pregunto, ¿te tratan mal? ¿La embarraste? ¿Y no puedes con la culpa? ¿Tienes cáncer? ¿Tu jefe es un tirano? ¿Estás en la quiebra? ¿Pasó un accidente? ¿Vives una pandemia? ¿Cuál es el problema? Porque finalmente eso también nos habla de cómo atenderlo. Es muy obvia la pregunta en términos de definir el problema, pero no lo es. Porque lo que es un problema para mí no lo es para otra persona, no lo es para ti. Hay un enfoque del conflicto. Aquí, por ejemplo, podemos ver en la presentación cómo esta acción, que es un gato que tumba un jarrón y cae al piso, puede representarnos diferentes problemas. Para una familia puede ser diferente. Para una familia puede ser que el problema sea el gato. Y otro sea que no solo sea el gato, sino que es el jarrón, porque el jarrón era de una herencia de la tatarabuela. O no solo eso, sino que el piso es muy costoso y el piso se va a dañar. O las flores, que eran muy importantes porque era un día especial. El problema, sí, es muy importante determinarlo, es cómo lo siente y lo significa la persona. Yo podría, por ejemplo, ayudarte a entender un problema, pero si tú no lo sientes así, no sirve de mucho. Quizás yo pueda ayudar a pensar un problema, pero finalmente quien va a procesar cómo se siente, cómo se piensa y cómo se experimenta ese problema, eres tú, es la persona que padece el problema, que vive el problema. Primeros principios para abordar un problema, y es que la mirada del problema no viene del exterior. Quien te ayuda a entender y a vivir que te ayuda a entender y a descifrar ese problema son tus emociones y tus pensamientos. Allí es donde se cocina y donde podemos empezar a comprender ese lenguaje, esa situación, esa experiencia. Por lo tanto, digamos, aquí nosotros no nos interesa mucho apelar e incluso cuestionamos esa cuestión de apelar a elementos externos, ya sea un trébol o nuestra religión, o objetos o elementos de esoterismo, las cartas, toda esa serie de cosas pueden ayudar en cierta manera, pero yo creería que lo que hacen finalmente a largo plazo es restar ese protagonismo que tenemos nosotros, que deberíamos tener nosotros para afrontar y resolver los problemas. La evasión de nuestros sentimientos y de nuestras emociones también se resume en esta campaña mediática y esta línea de la nueva era, de un poco del abordaje estereotipado y un poco ingenuo de lo que es la felicidad, que reduciéndolo, por ejemplo, a una actitud o a un gesto de sonreír constantemente, o simplemente que nuestra actitud debe estar positiva siempre. Y la cuestión es que esta forma, tanto la sonrisa como la actitud, es el resultado, es un síntoma, es el resultado de todo un proceso de depuración, de trasegar la emoción, es un proceso de reflexionar sobre nuestros actos, es un proceso de madurarnos internamente ante una problemática, ante una circunstancia, ante vivir el problema desde una dimensión interna, para después yo llegar a sonreír, tener una actitud positiva ante la vida. Tengo que haberme enfrentado y mirado en mi oscuridad ese problema para sentirme después con la capacidad y con la honestidad de sonreír, ¿sí? Entonces, también es un poco esta cuestión de sonreír y solamente dedicarse a la actitud, que es la clave de la felicidad, me parece demasiado ingenuo. De este enfoque no le estamos dando importancia ni a lo que digan los demás, no le estamos dando importancia a elementos externos como las religiones, estos otros complementos, ¿sí? Finalmente nos estamos dando fuerza y apelamos ¿es a qué? A la creatividad, a la imaginación, a nuestra propia inteligencia para poder superar los problemas. Son capacidades de nuestra mente, es la habilidad que nosotros tenemos para poder enfrentarnos a la vida, ¿sí? Y lo hacemos día a día, constantemente. Entonces, no es algo místico y no es algo esotérico ni mágico, esta cuestión de resolvernos problemas y encontrar que en los problemas hay elementos positivos para la construcción de nuestra persona. Bueno, y si bien lo que vamos a hablar aquí son determinadas ideas
conceptos, incluso algunos ejemplos de cómo podríamos ver los problemas de una manera positiva, poder superarlos. Pues yo creo que son herramientas que podemos usar, pero no verlos tanto como llaves. ¿Sí? Las llaves, esta llave maestra que abre todo, pues no existe. Difícilmente estas ideas puedan servir para todos, en todas las circunstancias y en todos los momentos. Eso es algo un poco ingenuo, ¿sí? Además porque todas nuestras, digamos, tenemos diferentes vidas y todas responden a una complejidad mayor. Entonces, son herramientas más que llaves que podemos usar para traspasar ciertas puertas. Es posible que algunas de esas cerraduras sean similares, pero lo más normal es que cada problema tenga una puerta distinta. Vamos a empezar con uno de los exponentes más importantes de la resiliencia. Es este psiquiatra francés, psicoanalista, Boris Cyrulnik. Él habla de la resiliencia como un mecanismo de protección. Es un mecanismo psicológico que tiene todas también sus bases biológicas, ¿sí? Y entonces él nos dice que la resiliencia es esa capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos. Y él usa este concepto de resiliencia extraído un poco de la física, y es la capacidad que tienen los cuerpos, los metales, por deformarse y volverse a formar, a adaptarse otra vez a su medio, ¿sí? Y él dice, por ejemplo, esta frase que quiero leer textualmente: la resiliencia es el arte de navegar en los torrentes, es el arte de metaformosear el dolor para darle sentido, la capacidad de ser feliz incluso cuando tienes heridas en el alma. Resiliencia es aprender a vivir. Y acá hay otra frase que quiero leerles. Dice: una felicidad no es nunca maravillosa. Es un fango helado, es un lodo negro, una escarcha de dolor que nos obliga a hacer una elección: someternos o esperarlo. La resiliencia define el resorte de aquellos que, luego de recibir un golpe, pudieron superarlo. Este autor nos invita a reconocer los procesos de recuperación, de adaptación, de protección que nosotros tenemos para afrontar nuestra vida. Una de las ideas que se relacionan con esta perspectiva, y él habla del oxímoron. El oxímoron es otra figura que él rescata de la literatura, es una figura literaria, de la retórica, que desde la lógica contrapone dos ideas que son opuestas, ¿sí? Y dentro de este lado es, por ejemplo, cómo los problemas pueden ser positivos, ¿sí? Cómo las enfermedades pueden en algunos momentos ser positivas, y es una idea bastante controversial en muchos aspectos. Después vamos a ver cómo es que también genera como unas controversias y resistencias para su uso. Entonces, por ejemplo, esta frase: oh bendita enfermedad que me enseñaste a quererme. Y digamos que no es nuevo en este momento. Ustedes, yo creo que han escuchado a muchas personas que agradecen los traumas, los accidentes, incluso actividades muy catastróficas, porque han cambiado el rumbo de su vida para poder adaptarse a ellos. Miremos pues entonces algunos de los ejemplos y algunas de las ideas que pueden estar que se relacionan con el oxímoron. ¿Sí? Una es valorar todas tus experiencias. A veces solamente queremos quedarnos con las cosas positivas, pero detrás de las cosas positivas las cosas negativas nos ayudan a ver las cosas positivas. Entonces es como un equilibrio. La experiencia como tal es muy ingenuo creer que vamos a poder escoger solamente las cosas positivas. Nuestra mirada siempre está pensada en positivo, siempre está enfocada en reconocer las cosas que nos gustan, pero no reconocemos que esas cosas que nos gustan están también marcadas por las cosas que no nos gustan. El sabor intenso y el sabor amargo se contrasta y se conjuga, se autorreferencia con el sabor dulce, por ejemplo. Entre dos caminos con igualdad de razones, escoge el que te haga más feliz. Y finalmente nuestra vida constantemente está buscando la verdad afuera, y a veces nuestra mirada no está focalizada. Uno no ve las cosas como son, uno ve las cosas como somos. Entonces, si nosotros estamos contentos, en cierta manera vamos a ver las cosas positivas, pero si estamos tristes, nuestra razón va a estar pensando y notando las cosas que son negativas, que nos hacen más y nos deprimen más.
Entonces, si nosotros tenemos esas historias de vida, nos tenemos un pasado positivo y un pasado negativo como siempre, si tenemos esas personas que nos hacen sentir bien, esas personas que nos hacen sentir mal, demos un poco de razón y de duda, un beneficio de la duda, y reconozcamos que la verdad no existe como tal, no es una verdad que nosotros podamos acceder, y mucho menos con nuestra mente que está contaminada por nuestras emociones. Entonces, esa mirada objetiva, pretender esa mirada objetiva es muy ingenuo y además es un poco dañino cuando estamos deprimidos. Entonces, la propuesta es, si tú estás, si tienes dos opciones y tienes dos caminos, dos miradas que te dicen una que eres perdedor o otra que eres ganador, escoge la que te invita a ser ganador, porque simplemente es la que te lleva a la felicidad. La otra, digamos, te va a llevar a la infelicidad, pero la lógica es que no es verdad. Ninguna de las dos per se, objetivamente, es verdad. Tú escoges la que es feliz porque te conviene, porque es la que te hace y la que te es mejor. Entonces es renunciar a la objetividad de un mundo que te dice las cosas. Y no sobre todo eso, no pretender de que el mundo afuera te está diciendo algo. No enfrentes ni niegues el conflicto, acéptalo, reflexiona y actúa. No es negarlo, es... en cierta manera, al principio uno lo niega, trata de esconderse, trata de evitar, de resolverlo, pero estamos hablando de estos conflictos que realmente nos atañen y nos involucran, ¿no? Entonces, nuestra actitud debe cambiar cuando nosotros estamos afrontando un conflicto. Es como sacar pecho y decir, bueno, vamos para allá, vamos a enfrentarlo, es lo que necesito resolver y esto hay que resolverlo de una vez por todas. Y él habla, incluso cito una frase, dice: la felicidad existe únicamente en la representación mental. Por lo tanto, es siempre fruto de la elaboración. Es algo a trabajar. Y ella se construye en el encuentro con el otro. Resignificar las experiencias del pasado. Y yo resumo desde esta perspectiva, desde este concepto, y es comprender. Comprender cómo las experiencias del pasado tenían otros enfoques. No solamente el enfoque mío, sino también... había otras miradas. ¿Por qué las otras personas hicieron lo que hicieron? ¿Por qué sucedió eso que sucedió? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo entender y significar esas experiencias desde otras comprensiones, desde los demás y desde el suceso de una manera mucho más objetiva, más pausada, más calmada? Y esto finalmente nos permite es como desvincularnos un poco de esta mirada dolorosa o esa mirada que se tiene en la medida pues que haya sido o sobre todo comprometa el pasado. Otro aspecto es encontrar un lado positivo, un sentido positivo a los acontecimientos. Y en cierta manera, esto nos invita a encontrar una utilidad de lo que sucedió para algo. Encontrarle que son determinados eventos y sucesos que nos están llevando a un rumbo mejor. Tenemos la esperanza de que ese sentido es mejor, es positivo y nos conviene. Y lo articulamos de determinada manera. Este sentido positivo lo que nos hace incluso es tener una mirada de agradecimiento con lo sucedido porque tiene una finalidad. Lo que está presente en esta estrategia del oxímoron es ver las cosas y aceptar las cosas como sucedieron, ¿sí? No quedarse en el pasado pensando como si qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si la gente no se hubiera interpuesto, qué hubiera pasado si por un segundo las cosas no hubieran sido igual. Entonces es quedarse nosotros en el pasado, es angustiarse, es deprimirse por situaciones que no pueden resolverse. Es más incluso una angustia mental que una realidad. Entonces vamos a ver, digamos, a recoger un poco las ideas, algunos de los elementos centrales que están presentes en este autor y otros autores que vamos a tocar. Y estos elementos centrales se manifiestan a veces articulados o a veces enfatizados en alguno de ellos, ¿sí? Vamos a ver cómo, por ejemplo, la utilidad y la estrategia está presente como para encontrarle un sentido, ¿sí? Como incluso también está el reto, que es cómo se asumen estos conceptos de que somos capaces y se lo ven como un asunto personal y un asunto de crecimiento y de fortaleza. También hay una mirada que es desde el agradecimiento y es en términos de la abnegación, de la humildad que podamos recibir
incluso una problemática. La aceptación, cómo sucedieron, de su propia naturaleza, de su manera orgánica de existir, desde la comprensión, y es también comprendiendo esta historia de nuestra vida y cómo se articula desde un sentido, ¿sí? Como en algunos casos también se ve importante la presencia del perdón para poder superar, ¿sí? Cuando compromete los demás, cuando compromete nuestra culpa, el perdón es fundamental. El humor, uno digamos, de los más olvidados en términos de cómo incluirlo en la resiliencia, es un poco también entregarse al absurdo de la realidad, en la medida de que no todo tiene que tener sentido, que incluso desde el mismo caos podemos llegar a sentir cierta confianza, cierto sosiego. Y bueno, nos arranca ciertas carcajadas. No sé si pueden recordar o si recuerdan cómo a veces cuando las personas están tan abrumadas de dolor, de sufrimiento, pues simplemente lo único que queda es reírse de su propia desgracia. Entonces ese también es un refugio, es un mecanismo de defensa para afrontar las cosas. Entonces miremos que hay un abanico de opciones, de posibilidades, como podemos ver nuestras desgracias, por así decirlo. Y podemos encontrar, estas estrategias como pueden ayudarnos a ver y a superar estas circunstancias. No son todas, eso es una de las que yo considero importante para hacer. Bueno, quiero traer algunos ejemplos que pueden ayudar a ilustrar un poco cómo estas herramientas, cómo estas ideas se pueden materializar en contexto y en casos específicos. En primera instancia quiero hablar de Natalia de León Ponce. Ella es una mujer colombiana víctima de un ataque de ácido en el 2014. Esta situación fue horrorosa no solo para ella, sino para toda Colombia, porque en cierta manera se conoció a la luz pública y de los medios. Incluso a partir de este caso también se despertaron muchos otros casos y la necesidad de legislar alrededor de esto. Quiero citar algunas frases que ella dice textualmente y donde hablan de un profundo proceso de resiliencia. Dice: me quemó la cara pero no el alma. Es increíble el poder que tiene la mente para la transformación física y mental. Como el ave fénix, resurgí entre las cenizas y ahora soy más fuerte. Quisieron apagar la luz de mi vida, pero lo único que lograron fue encenderla, empoderarla y llenarla de esperanza. La vida renace. Entonces, para una persona que en cierta manera ha tenido una vida normal, entre comillas, socialmente adaptada, con un rostro bonito, ¿sí? Destacándose incluso por su belleza, pasar a perder esos referentes de belleza y perder eso que tenía, pues podemos pensar que la vida está acabada. Incluso muchas de esas personas desean la muerte. Pero encontrar elementos que son mucho más importantes que la belleza o que ocupar un estatus alrededor de esto, permitieron a esta persona recobrar su confianza, recobrar su sentido de vida y poder volver a vivir con felicidad. Y ustedes preguntan, bueno, pero eso no es tan fácil. Claro que no es fácil. Y la cuestión es que fue un proceso de dolor, un proceso que es sufrimiento, pero es un proceso que en cierta manera finalizó, ¿sí? Un proceso en donde podemos decir que se está viviendo otra etapa. Uno de los autores como principales de este enfoque de la resiliencia es Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra austriaco. Trabajó en sus primeros momentos, en sus primeros inicios de su carrera con Freud. Después desarrolló una propia línea sobre la psicología individual y mostró también un enfoque y una terapia que se llama la logoterapia, y es relacionado con el sentido, con un enfoque existencial del sentido. Él sufrió las torturas en los campos nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y producto también de esta experiencia, a través de su libro, después vamos a ver, es el hombre en busca de sentido,
pues relata y sigue desarrollando todo el concepto de cómo es posible a través de buscarle sentido a la vida poder superar los obstáculos. Y voy a citar y leer textualmente alguna de sus frases. Dice: cuando ya no podemos cambiar la situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Entonces miren cómo, primero, pues Víctor Frank habla de estos conflictos que no podemos cambiar. Y ese poder último, ese poder último y principal es el poder decidir en nuestra espíritu, en nuestras capacidades internas por afrontar las cosas. Hablando de superar el dolor, a partir de darle un sentido, no se me ocurre mejor ejemplo y es de los dolores de la ausencia. Los dolores de la ausencia del duelo. Duelo por la muerte de un ser querido que por más que esté enfermo y anteponga y se piense una partida, nunca vamos a estar bien preparados para ello. Entonces una de los mejores de las estrategias que se hace es agradecer las experiencias con esa persona. Es honrar su memoria, ¿sí? Hacerlos parte de su vida en cierta manera. Cómo poder integrar esa persona que se fue a tu vida para que te siga acompañando, ¿sí? Y no quedarte solamente con el dolor. Y si por otro lado pues vemos que es otro tipo de ausencia, que es la ruptura amorosa, pues es valorar las experiencias como algo aprendido, como algo que tienes, que no va a desaparecer nunca las cosas positivas que te ha traído esa relación. Comprender la situación, cómo sucedió, te ayuda a encontrarle un sentido después a tu vida. Enmendar tus errores, perdonar las cosas que sucedieron, perdonarte a ti mismo. Entonces todos estos elementos de agradecer, de honrar la memoria, integrarlos a la vida, valorar lo que fue aprendido, comprender una situación, perdonarte, todos estos elementos, ¿sí?, hacen parte de cómo tejemos sentidos y cómo tejemos propósitos de vida en nuestra historia que continúa. Integrar estos conflictos que nos permiten comprender como un equilibrio dinámico, ¿sí? Un equilibrio que tiene cambios, ¿sí?, nuestra vida, ¿sí? Por otro lado, quiero presentarles a Brené Brown. Ella es una colega mía, una trabajadora social, magíster en trabajo social, doctora en trabajo social, y trabaja en la Universidad de Houston y lleva más de 12 años investigando la vulnerabilidad, el valor, la honestidad, la vergüenza. Y ella ha encontrado algo que quiere comunicar al mundo, y es esa importancia de la vulnerabilidad de las personas, esa importancia en relacionar el coraje con la vulnerabilidad, la necesidad de ser valientes y arrojarnos a situaciones, a retos que nos expongan y nos muestren nuestra imperfección, nuestro lado más sensible y nuestro lado más vulnerable. Ella menciona, y lo leo textualmente: la vulnerabilidad es en esencia incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Es el núcleo de la vergüenza y del miedo y de nuestra lucha por la dignidad. Pero también es donde nace la dicha, la creatividad, la pertenencia y el amor. Entonces, me parece muy interesante ya esta otra perspectiva. Está relacionado con la perspectiva del reto, ¿no? De tomarse el problema como si fuera un reto, y a través de ese reto, cómo surgen otras posibilidades y cómo se renueva el ser humano a través de estos retos que dinamizan la vida. Ya tiene varios videos y libros. Hay uno muy famoso en YouTube que se llama Un llamado a la valentía. Lo recomiendo altamente. Esta trabajadora social que habla desde la resiliencia, desde esta perspectiva de la lucha, del reto, de tomarse la vida como una exposición, ¿sí? Una exposición hacia los demás, hacia la sociedad, hacia sus propios miedos y a sus propios incertidumbres, pues.
estamos hablando de valentía, si estamos hablando de coraje, si estamos hablando de enfrentarnos a nuevas circunstancias que nos exponen y nos hacen vulnerables, me parece súper interesante y para mí es bastante importante rescatar esta experiencia. Es una experiencia que todo Colombia la conoce y que va muy pertinente y muy al lugar en este ejemplo. Y es la comunidad de paz de San José de Apartadó. Es una comunidad que desde 1997 ha sobrevivido, ha tenido diferentes masacres y muchos de las víctimas y de las personas que han sufrido estas masacres han visto la necesidad de organizarse, de resistir, de construir una memoria colectiva para defender lo más sagrado, la vida, la articulación entre ellos. Y a través de esta unión, a través de este coraje que ha tenido esta comunidad, es que ha podido salir adelante. Y lastimosamente hasta el día de hoy no han parado los hostigamientos, porque digamos que después, por ejemplo, desde 1997 y después del 2005, también han sufrido masacres y constantemente, incluso después de los tratados de los acuerdos de paz, digamos que los asedios y las persecuciones paramilitares continúan. Y entonces es muy valiente, es muy valoroso y muy valeroso esta articulación y esta experiencia para mostrar cómo la comunidad puede resistir, cómo puede soportar tanto conflicto. Muchas de las estrategias que usa esta comunidad están articuladas de la resiliencia de diferentes maneras, desde la construcción de un sentido, desde de mirar cómo la comunidad se hace más fuerte cada vez que se une, cómo reivindica la memoria de sus muertos y los hace parte de ellos, de su lucha. Hay muchos elementos súper interesantes que si bien es un problema complejo e incluso es un problema que trae consigo cierta ambigüedad en la medida de cuándo es que va a acabar esto y hasta qué punto se debe resistir, hasta cuál es el límite de esto. Me parece que detrás de la experiencia refleja un gran poder, un gran coraje, una gran capacidad de resiliencia. Bueno, otra de los autores que quiero traer para esta charla es Emmanuel Levinas. Él es un filósofo lituano que fue radicado en Francia e Italia, que soportó la crueldad pues, de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración. Y, digamos, Levinas da una fuerza y da una mirada fuerza en términos de la reivindicación del otro. Recordemos que también existen las posturas que ven al otro como si fuera un infierno. Jean-Paul Sartre habla de eso, el infierno son los otros. Pero desde esta perspectiva, los otros de Emmanuel Levinas, los otros nos reflejan, nos reconocemos en el otro. Los otros nos traen nuestra propia mirada, nuestro reflejo, ¿sí? Es muy interesante esta postura. Lo voy a leer una frase de él. Dice: la relación con el otro me pone en cuestión. Me vacía de mí mismo y no deja de vaciarme, redescubriéndome en tal modo recursos siempre nuevos. Emmanuel Levinas tiene una propuesta muy diferente en términos de comprender al otro. Él habla de ese principio de hospitalidad, el principio de la acogida, ¿sí? Que también va a trabajar Derrida este concepto. Y cómo esa acción de recibir al extraño, cómo esa ética del cuidado con el otro tiene que ver mucho conmigo. Cómo a través es que en los demás yo puedo descubrir mis capacidades, cómo es que a través de los demás es que puedo internamente reconocerme. Me parece que esto es uno de los elementos centrales para comprender que estos problemas que vivimos diariamente nos construyen internamente, que tienen que ver, la mayoría de problemas tienen que ver con otros, tienen que ver con los demás. Entonces la mirada de él es muy pertinente en este caso. Hablamos de la relación con los otros, básicamente encontramos un caldo de cultivo de conflictos. Y la relación con los otros, ¿quiénes son los otros? Pues es el vecino, son los compañeros de trabajo, es nuestro jefe, es nuestra pareja sobre todo. Pero los conflictos ahí son cotidianos, están a la luz del día y están a la flor constantemente,
¿sí? Estos conflictos, lo que nos dice estos autores, que reflejan cómo en la relación con nosotros nos cuestiona, nos interpela, nos hace demostrar nuestras debilidades, nuestras capacidades, nos construye nuestra identidad, que es una identidad que seguimos construyendo a lo largo de la vida. Estos conflictos que nos pasan con los otros dinamizan nuestra vida, ¿sí? Y como decíamos en un principio, si son conflictos que podemos eludir, pues en cierta manera a veces pasan, pero muchas veces ellos vuelven y vuelven. Entonces, resolver esos conflictos, mirar cómo se resuelven estos conflictos a partir de estas estrategias, pues es fundamental. Y sobre todo saber que esto tiene una relación pero directa con nuestra construcción de nuestra persona. Ya como para volvernos un poco más místicos, quiero hablarles de Carl Gustav Jung. Él es un psiquiatra, médico psiquiatra que trabajó con Freud en sus orígenes. Se dividió como muchos tantos, digamos que enfocándose ya a una mirada un poco más simbólica, más abstracta de la psicología. Él habla del inconsciente desde otra perspectiva y habla que en este inconsciente también se marcan desde unos arquetipos, desde como de unas figuras claves que nuestra mente va a trabajar. Y una de ellas, de esas figuras, es la sombra. Esa sombra que refleja algo de nosotros, que alude al pasado, pero que te está señalando directamente tu esencia, tu identidad, tu presencia y la construcción de tu persona. Quiero citar con esta frase un poco de sus ideas. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Carl Jung está señalando y está hablando de esa importancia que nosotros tenemos de asumir responsablemente con lo que nos sucede. Que lo que nos sucede está ahí con un sentido, con un aprendizaje. Y nos habla de que hay un aprendizaje importante de fondo. Bueno, hay una frase que me gusta de él que me parece como muy pertinente citarla ahora. La depresión es como una señora de negro. Si llega, no la expulsen. Más bien, invítala como una comensal en la mesa y escucha lo que tiene que decir. Esta frase está hablando en cierta manera de que hay una lección, hay un contenido, hay una información que está detrás de las emociones, que en la medida de que nos entreguemos a estas emociones, a vivir estas experiencias, podemos llegar incluso a resolver las cosas. Es otra mirada un poco diferente de cómo abordar la situación, pero digamos que tiene sentido. Y para mí el sentido es que las circunstancias y los hechos tienen una consecuencia. Si no podemos esperar, por ejemplo, de que de un amor tan profundo que vivimos durante tanto tiempo podamos olvidarlo tan fácil. El dolor a veces es inevitable, ¿sí? Lo que se dice y lo que se habla alrededor de eso es que entre más vivas en sí y escuches ese dolor, escuches esa depresión, mirándole a los ojos, por así decirlo, ese dolor no se va a sufrir tanto y de esa manera no va a ser tan largo y no va a comprometer tanto tu salud. De las escuelas que quizás fue la responsable de todas estos principios de resiliencia y esta perspectiva de la fuerza de las personas por superar sus problemas. Y la escuela estoica es una escuela fundada 300 años antes de Cristo por Zenón de Sitio, en donde se reivindican el control de los hechos, el control de las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía, el carácter, bueno, y toda esta cuestión de aspirar a la felicidad a partir de un trabajo interior, de una disciplina, de un procesamiento de las emociones. Y leamos algunas de las frases que están relacionadas con ellos. Dice Epicteto: el hombre no está preocupado tanto por los problemas reales como por sus ansiedades imaginadas sobre los problemas reales. Séneca: no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Marco Aurelio, un emperador: Dios mío, dame valor para cambiar las cosas que no puedo cambiar.
la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, la sabiduría para distinguir entre las dos. Bueno, y nos quedamos cortos tratando de resumir en 3 frases el impacto que ha tenido el estoicismo en la sociedad. Llega a la política, a la economía, a la psicología, su gran influencia. Pero nos está diciendo, en palabras más, palabras menos, esa mirada que que tenemos que tener a nuestro interior y esa profunda disciplina con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Un poco las cosas quiero como mostrarles de manera gráfica la situación. Situaciones que nosotros estamos en nuestra vida, más que todo nuestra vida acá occidental, en donde tenemos una meta, ya sea el éxito, ya sea la felicidad, ya sea tener familia, ya sea cualquiera que sea nuestra meta. Y queremos que nuestro objetivo, ¿sí?, sea lineal, sea de una sola vía, que no tenga interrupciones, que no tenga problemas. Y lo imaginamos de esta manera. Pero la verdad es que es más parecido así. Tenemos diferentes momentos y diferentes puntos donde nos dan ciertos aprendizajes y nos curvan nuestro camino para finalmente llegar a donde debemos llegar. ¿Sí? Si es el camino que nosotros queremos. Podemos que no lleguemos a B, sino que después de B lleguemos a C. Pero imagínense, por ejemplo, que esta es la realidad. Imagínense que este auto, un auto de ciudad, está pasando no por el camino, sino está traspasando el bosque. Y así somos, y así muchas veces nos vemos como de una manera torpe, queriendo llegar de A a B de una manera lineal, sin problemas, evadiendo y eludiendo los conflictos. La pregunta es si lograremos llegar si nos metemos a través del bosque. Yo creería que no. Yo creería que nos tocaría arreglar muchas veces el carro, nos tocaría estar varados muchas veces alrededor, al lado del camino, y no lograremos llegar. Lo más lógico es ser flexibles y movernos con ese camino, ir por un camino en donde se nos facilita llegar para avanzar, nos facilita seguir ese camino para poder avanzar. Y a mí me preguntan, bueno, sí, pero lo práctico, dime algo práctico que yo pueda hacer. Y siempre la cuestión es, no hay fórmulas mágicas, pero hay otras cosas que han servido para algunas personas. Y quiero como citar 4 que creo que son como fundamentales. A veces las ideas se convierten en una rumiadera constante del cerebro, que no va a ningún lado, que se queda en el pasado o se queda en el futuro ansioso. Yo recomiendo siempre escribir bien las ideas. Cuando las sacamos, cundo las escribimos, las sacamos, las exteriorizamos y podemos leerlas. Y podemos incluso tacharlas, podemos hacer muchas cosas con ellos, podemos hacer arte, podemos enviárselas a alguien, podemos pedir opiniones. Escribir las ideas es una de las herramientas claves, incluso recomendadas, por ejemplo, desde el estoicismo, es escribir un diario, sacar esas ideas. Otro de los elementos, leer sobre el tema. Incluso desde las diferentes líneas de psicología se está encontrando hoy en día que debes aportarte sobre lo que existe en el mundo, la información que hay en el mundo, ver videos o leer libros. Entonces es enterarte un poco del tema. ¿Sí? Si estamos hablando de un conflicto de celos, de pareja, de la pérdida de alguien, de pobreza, lee sobre el asunto, elementos que te ayuden a salir de ahí. Apoyarse en los amigos. Los amigos, yo digo que son esos espejos de nosotros, son los espejos de nuestra alma que nos muestran el lado más luminoso. Los amigos que nos quieren siempre tienen buenos consejos. Es imposible ver una vida en la que estemos aislados. Y si no tienes amigos, es un muy buen momento estar mal para conseguir amigos, buscar quien te quiera ayudar y agradecerle y conectarte con esa persona. Y por último, una creo que de las mejores técnicas, tal vez un poco de las más complejas, es aprender a meditar. Y digo complejas no porque sea imposible, es porque como cualquier cosa necesita cierta disciplina. Si quieres aprender a bucear, tienes que tener una preparación. Si quieres aprender a leer, si quieres aprender a cantar, todo necesita cierta preparación. Pero meditar te abre las puertas a tus emociones, a tus pensamientos, a verlos más claramente, con detenimiento. Y la clave de la meditación, yo no le doy vueltas al asunto, no creo tantos cuentos
sobre el asunto, y es la relajación mental. Que puedas poner tu mente de una manera relajada. Bueno, y para eso pues podemos incluso hablar, creo que es el tema de la próxima charla, que es sobre la relajación mental y la meditación, y cómo entenderlo desde Occidente, ¿no? No desde como su influencia desde Oriente. Quiero recomendarles 2 libros que están muy relacionados con esto. Uno desde un enfoque mucho más racional, y es el libro de Stanislao Zuleta, que tiene 3 ensayos súper interesantes que hablan de esta necesidad de afrontar los problemas, de ser creativos de las soluciones, de un poco desmitificar la cuestión de la felicidad como un mundo perfecto. Y otro es el libro de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido. Yo diría como el humano en busca de sentido, no solamente pues el hombre. Desde estas ideas pues un poco más incluyentes. Y es como una serie de reflexiones que tuvo Viktor Frankl cuando fue víctima y cuando sufrió los campos de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial. Cómo su esperanza y su sentido de vida, su deseo de seguir viviendo y su deseo de salir de ahí, hicieron estar constantemente adaptándose al medio. Me parece muy pertinente estos 2 libros. Son libros gratuitos que están en la red, pero si a ustedes les interesa, pues podemos hacérselo llegar escribiendo al correo pues que está relacionados con estos, que ahora pues les vamos a compartir. Para finalizar, quiero terminar con esta frase, con esta idea que me parece súper clara y súper diciente de todo lo que hemos hablado el día de hoy, y es: honra tu historia. Los personajes, los conflictos, las emociones que vives en tu vida son únicos, son tuyos, están relacionados con todos los sucesos, con todas las personas, con todo lo que fue y lo que fue, lo que es y lo que será tu existencia. Honrar, asumir tus conflictos es honrar tu historia. En cierta manera es tener un sentido de amor propio y reconocerla imperfecta, es reconocerla completa, con todas esas subidas y todas esas bajadas. Honrar tu historia, en cierta manera, es quererte, es amar la vida. Bueno, dejamos hasta acá y estoy pues abierto a las preguntas que tengan. Bueno, la verdad hay muchos autores y muchos ejemplos que yo quería pues dar para completar las ideas, pero pues obviamente es lógico hacerlo más concreto para que sea lo más asimilable. De esto yo voy a sacar un mundo de videos porque hay demasiada información. Yo creo que hay una situación en términos de la dificultad que nosotros tenemos de afrontar los problemas y la dificultad que tenemos de mirar y superar algunos momentos de nuestra vida, y a veces nos quedamos patinando, y no solo patinando, sino que nos adaptamos en una lógica como querer conservar ese conflicto durante muchos años, y a veces pasamos años y años como repitiendo y viviendo un conflicto. Yo creo que nuestra sociedad occidental, para no pues hablar de todas, porque pues todo el mundo, hay muchas sociedades en esta vida, la sociedad occidental tiene que digamos, incorporar una mirada mucho más profunda de lo sagrado, quiere decir, ese trasegar interno en donde reconozcamos que la vida que vivimos, ¿sí?, también nos compromete, nos interpela, nos está llamando a un crecimiento. Muchas de las personas que están aquí quizás están interesadas por estos temas de crecimiento personal. Yo esperaría que en algún momento de nuestra sociedad estas temáticas de revisar nuestra vida, de revisar nuestras emociones, de no huirle a los conflictos, sea algo mucho más común de hablar. Nosotros normalmente estamos como dentro de ese chip de creernos el cuento que tenemos que pelear con la realidad, que tenemos que solucionar los problemas y que tenemos que ser invencibles. Me parece que estamos muy en pañales desde esa perspectiva. Eso es lo que quiero hablar, no quiero hablar más. Quisiera saber si tienen preguntas, si tienen alguna otra, si puedo aportar en algo, en alguna claridad, desde mi humilde opinión, mis 5 centavos, como dicen por ahí, para aportar algún conocimiento. Hay una pregunta que me están haciendo y es,
Finalmente, cómo identificar un problema y un conflicto que, que tiene que ver con un aprendizaje, con algo que finalmente es como para ti. Y ahí hay una discusión bastante interesante. Y es que hay dos posturas. O sea, hay gente que cree de que estamos aquí con una misión, con un proyecto de aprendizaje. Pero en cierta manera eso se apela a algo de la fe. Y hay otras personas que creen en cierta medida que nosotros le damos sentido a nuestros problemas. Lo que yo le invito a las personas es mirar qué tanto compromete tu mente y tu cuerpo los problemas. Porque si tienes un problema y lo vives un día, después 2 meses, después 3 meses y pasan medio año y tú sigues viviendo ese problema, no lo estás superando, no lo estás procesando bien, ¿sí? Y tú me dirás, bueno, es que es dependiendo del problema. Sí, obvio, todo es dependiendo del problema. Pero una de las claves es no eludir ese tipo de problemáticas, es enfrentarlas, es mirar cómo solucionarlas. Y eso parte de esa actitud de querer trascender el problema. Una, por ejemplo, de las acciones más simples que hay para solucionar un problema es, por ejemplo, hablar con la persona. A veces uno dice, es que esa persona, y usted le va a preguntar, bueno, ¿y ya hiciste el paso de hablar con esa persona, decirle cómo te sientes? No, yo que voy a hablar con esa persona, si esa persona es toda una persona tapada, no entiende. No. Entonces dice, pero si ni siquiera puedes comunicarte y expresar lo que sientes de una manera tranquila con el objetivo de solucionar el problema, ¿qué esperas? ¿Sí? Entonces, esta actitud de enfrentar el problema tiene muchas maneras de hacerlo, ¿no? A ver, yo leo aquí algunas cosas. Dice, ¿cómo podemos ayudar a nuestros compatriotas para el conflicto armado que hemos vivido? Bueno, esa es una de las preguntas que yo me hago como trabajador social. Uno de mis intereses personales es llevar esto a un campo profesional, un campo serio, un campo en donde pueda separar la paja, ¿cómo se llama? El hilo de la paja, algo así como y es, ¿por qué? Porque es que estos conocimientos existen obviamente de todas esas tradiciones místicas, religiosas que hacen un llamado a la interioridad. Pero obviamente desde la línea profesional no se conoce o no se maneja muy bien, porque yo digo que es parte de un crecimiento, hacia allá vamos. ¿Sí? Ya ahora estamos hablando de la importancia de hablar de una paz personal y estamos hablando de la importancia de hablar hablar de espiritualidad laica en todos los escenarios, ¿sí? No solamente en escenarios que sean confesionales, sino en todos los escenarios. Entonces, ahí yo estoy recogiendo diferentes experiencias que están hablando de procesos de resiliencia. Y cuando estamos hablando de dolor, de superar el dolor, por ejemplo, hice un estudio sobre víctimas del conflicto y cómo esa paz interior de las personas puede relacionarse con una paz después. Y lo que se ha mostrado es que las personas que han podido articular, ¿sí?, esa paz personal, es posible que puedan después hablar de paz en otros escenarios, después de hacer las paces con el victimario que mató a su hijo, ¿sí?, después de encontrarse con esa persona y decirle, expresarle, quiere la verdad, pero también en cierta manera quiere mirar los ojos y saber quién es él, por qué lo hizo. Entonces hay muchos elementos que se articulan con ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo que se hace desde la mirada intrapsíquica, es decir, que cada persona, que dentro de nuestra acción profesional incluyamos la posibilidad de hacer un trabajo intrapsíquico. ¿Qué quiere decir eso? Es, por ejemplo, técnicas de visualización, de imaginación, de manejar la emoción, de, por ejemplo, hablar con el victimario mentalmente, incluso dentro de esas mismas lógicas de querer intentar hablar con él. Incluso en este estudio que hice, las personas gritaban y golpeaban al victimario, ¿sí? Pero en cierta manera, después de ese desahogo mental, se lograba entre esa persona sentir cierta paz.
Entonces, yo creo que hay muchas técnicas, es una forma de mirar la situación, de incluir la emoción. Bueno, creo que no hay más preguntas. Acá les voy a pegar algunos de los... Sí, algunos de los... Vamos a ver, algunos de las... Igual aquí en pantalla aparecen algunos de los datos de contacto. Las personas que quieren el libro, ahí está el correo, me escriben al correo diciendo que quieren el libro. Ahí también está un contacto de las redes sociales y una lista de correos. ¿Sí? Si ustedes quieren, bueno, ahí está, pues eso. Acá me sale otra pregunta ya para cerrar. ¿Qué herramientas se podría utilizar para afrontar una separación amorosa? A ver, ya di algunas específico, digamos, llevar un diario. Di unas como es hablar con los amigos, meditar. Pero, por ejemplo, para una ruptura amorosa, que hace poco tuve un consultante que me hizo sobre esa pregunta. Y como lo dije en la charla, primero yo creo que es pensar que ese amor que se sintió debe honrarse. O sea, en cierta manera no debe pensar que todo lo que va a venir después con respecto a ese recuerdo va a ser negativo. Entonces darle un lugar muy bonito de tu corazón a eso, es honrar eso, es agradecer eso que sucedió. Y mentalmente, por ejemplo, recomiendo hacer una meditación, cerrar los ojos y visualizar la persona y abrazarla y despedirle, llorar y despedirle, decirle gracias por eso que vivió. Ya hasta aquí llegamos, este ciclo terminó. Voy a seguir otro con otras personas, otro ciclo, será doloroso, pero lo superaré como tantas otras cosas. Y muchas de las otras cosas de estas situaciones que suceden son en cierta manera porque esperamos de que eso va a ser para toda la vida, esperamos que nuestros seres queridos van a estar con nosotros para toda la vida, pero eso no es ninguna certeza. Entonces lo más inteligente es agradecer por eso que se vivió y de esa manera poder integrarlo a tu vida. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que nuestros exparejas las metamos a un baúl, les quememos y hasta se odian. No, o sea, darle un papel bonito en tu vida porque hace parte de tu construcción de tu persona. Y en la medida de que lo logres integrar, vas a estar otra vez ya funcionando, articulado, adaptado a la vida. Bueno, ¿qué consejo para ayudar a acompañar a alguien a superar un conflicto? Bueno, es importante saber qué conflicto. Listo, yo creo que ya todas las preguntas se abordaron. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por seguir estas temáticas, por poner atención, por dar energía a estas temáticas que son tan importantes. Una de las ideas que yo creo que debemos recordar ya para cerrar es que la vida sin conflicto no existe. Es necesario. Eso es lo que dinamiza nuestra vida. Solamente con esa idea de saber que nuestros conflictos, gracias a Dios tenemos esto que nos hace vivir esta película y nos hace movilizarnos, es que podemos tener una vida con sentido, articulada, proyectada. Sin el conflicto no habría vida, ¿sí? Entonces llevémonos esa frase. Me parece que es abrazar el conflicto, honrar tu historia. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.